Hola hermanos, vamos a comenzar esta semana con nuestro devocional diario y estamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 7 al 11. Y vamos a orar. Dios y Padre, hemos abierto como cada día tu palabra y queremos escuchar de ti, Señor, el mensaje que tienes para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Juan va a escribir a la iglesia y dice: Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Básicamente está diciendo que nos está recordando algo que fue escrito desde el principio. Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué nos está recordando? Eso te preguntaste, ¿cierto? Y leemos el siguiente versículo y genera más dudas todavía porque dice: Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Si antes dijo no os escribo mandamiento nuevo, ahora dice os escribo mandamiento nuevo. ¿Se está contradiciendo? No. Vamos a ver por qué. Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El Señor ha mostrado el camino de santidad y la vida en él, la vida en Cristo, en comunión con él. O sea, si alguno permanece en él, recuerda el versículo 6, si está en comunión con él, debe andar como él anduvo, o sea, debe vivir a la manera de Cristo, a su semejanza. Ese es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, hacernos a la forma de Cristo, ¿sí? Llegar a ser como Él. Por lo tanto, no deberíamos vivir nosotros pecando. Ese es un poco el punto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Juan en esta porción? Va a describir un pecado que a veces nosotros no lo consideramos como tal. ¿En base a qué? A algo que Dios dijo desde el principio. ¿Y qué fue lo que dijo desde el principio? Que tenemos que amarlo a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Va a hablar del amor. Ese es el mandamiento antiguo. Pero después dice, os doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? ¿Te acuerdas que la carta de Juan parte diciendo lo que hemos visto y oído? Y él oyó de Cristo este mandamiento: que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado, dijo el Señor. Y eso le agrega algo al amar al prójimo, ya no como a mí mismo, sino como Cristo me ama. Y como Cristo me amó en la cruz, donde veo yo la máxima expresión del amor de Dios. Y de esa manera tengo que yo amarte a ti, tú amarme a mí, amarnos los unos a los otros, dándonos por entero el uno al otro, incondicionalmente, sin pedir nada a cambio. Y ahí está la clave. ¿Cómo vemos eso? En los versículos que sigue. Eh, 9. El que dice que está en la luz, o en comunión con Cristo, o en santidad, todo eso quiere decir, y aborrece a su hermano, y ahí vamos a entrar en terreno, está todavía en tinieblas. Y ese es el pecado, que normalmente nosotros no vemos. Muchas veces vamos a tener algo en contra de un hermano, sea porque el hermano nos hizo algo o cualquier otra causa que uno conoce en su corazón. Y uno puede empezar a ver la lista de los hermanos de la iglesia, por ejemplo. Hazte una lista, bueno, la tenemos ahí en el chat, ¿cierto? Y empieza uno por uno. ¿Qué tanto estás amando a ese hermano? Y qué tanto, al revés, ¿cierto? ¿Qué tantos problemas tienes con ese hermano? ¿Qué cosas pendientes tienes ahí? ¿Por qué no eres capaz de dar más ahí? Y estamos acostumbrados a enfocar las cosas en el otro, ¿sí? No, yo te estoy hablando de la lista para que te veas tú. Lo que está diciendo el texto es, en el fondo está preguntando, ¿cómo está tu corazón respecto de amar? ¿Qué capacidad de amar tienes? ¿Puedes amar como Dios te ama? ¿Como Cristo te amó en esa cruz? En Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Y esto lo hemos hablado otras veces. Totalmente.
¿Dejó algún pecado sin ser perdonado para nosotros? No. ¿Y de qué pecados está hablando? A veces de unos terribles. ¿Y qué nos pidió a cambio? Nada. De nuevo, ¿cómo fue que nos perdonó Dios? No pidiéndonos nada a cambio, simplemente perdonándonos por amor. Y el perdón se transforma entonces en el acto de amor hacia el otro. Es una forma de expresarlo. ¿Cuán perdonador es tu corazón? El que ama, dice el 10, a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque aquel que está aún con alguna cuenta pendiente, esa cuenta le va a pasar la cuenta. Va a hacer que en algunas ocasiones su pensamiento se nuble por alguna rabia que aún tenga, alguna situación no resuelta, y comienza a pensar cosas que no debe pensar. Empieza a nublarse la vista, el pensamiento, el sentimiento, todo. Y sobre todo, la comunión. Y no va a haber comunión. Van a haber tinieblas que nos dejan ver lo que Dios quiere que veamos, un corazón puro, la luz. Por lo tanto, es sumamente importante revisarnos, cada uno de nosotros, para ver qué tan perdonadores somos. ¿Cuánto nos cuesta perdonar al otro? Independientemente de lo que tengamos en contra de ese otro. Y puede ser poco, puede ser mucho, da lo mismo. Cristo te perdonó todo. Él no preguntó cuánto. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y es terrible andar en tinieblas porque, como dice el texto, tal cual, no sabes dónde vas y quizás dónde vas a parar. Partimos por algo pequeño, pero no sabemos dónde vamos a terminar por causa de no resolver una cuenta pendiente, así de fácil. Es simple, ¿no? Nuevamente, ¿cuán perdonador es tu corazón? ¿Cuánto puedes amar a otro? ¿Cuánto puedes entregarte a otro? Porque eso es lo que Cristo hizo contigo y conmigo para hacernos, para capacitarnos en ese mismo amor, para hacer eso unos con otros. Nuestra comunión es primeramente con el Padre y el Hijo, la comunión entre nosotros. Por lo tanto, es buena idea y te lo voy a dejar como desafío. Terminando ahora, ora, pide al Señor que te muestre cómo es tu corazón y pídele perdón, porque Él te perdona, así como quiere que tú perdones. Amén. Dios te bendiga.